bienvenidos a todos. Estamos muy contentos porque ha tenido muy buena aceptación. Y nada, os voy a explicar muy brevemente un poco de resumen, los que os habéis podido leer el post que escribió nuestro compañero Tony, quien va a estar moderando la mesa redonda, un poquito de lo que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Esto va de data, ¿de acuerdo? Sabemos que el DMP siempre ha sido una de las herramientas de MarTech o MarTech, sobre todo más de MarTech, de moda. Y ahora ha llegado el CDP y todos tienen la misma promesa, pero esto lo que hablan, el foco es data, de first party data, second party data y third party data, ¿de acuerdo? Y de clientes, es decir, y lo que tenemos que ver cuál es la diferencia entre un CDP y un DMP y que en el debate de hoy pues supongo que los expertos de esta materia pues nos van a ir resolviendo poco a poco, ¿no? El CDP pues lo que hace es eso, recoger, centralizar y consolidar los datos para entender mejor a nuestros clientes, ¿de acuerdo? Y es sacar los datos más de first party data, esos datos que vienen del usuario web, de la app, del CRM, y sobre todo trabaja un dato muy de sociodemográfico, como podéis ver aquí, o sea, identificando muy bien al usuario. Cuando un DMP están más diseñados para agregar datos de terceros, son datos más basados en interés, aunque puedes meter un dato sociodemográfico, pero tienes que tirar de partners de third party data, ¿no? Y al final lo que estamos viendo con todo esto es que estas herramientas nos generan un poco de confusión, ¿no? Es decir, yo como empresa tengo que ir a un DMP, tengo que ir a un CDP, pero si tengo un CRM, entonces estas herramientas son gemelos, son completamente iguales, hacen lo mismo o son mellizos, son parecidas y se complementan. Entonces hoy vamos a descubrir todo esto con nuestros panelistas. Eso es un poco una breve introducción de los puntos más importantes, pero seguro que saldrán muchas más y vosotros tendréis preguntas. Pasamos a comentar quién son los ponentes y paso la palabra a mi compañero. Bueno, muchas gracias. Pues hoy tenemos el lujazo de tener aquí a cuatro super ponentes, especialistas. Empiezo por David Carro, que es Head of Martech and Design en Vodafone. Ander Jauregui, que es Chief Strategy and Business Development Officer en BeMind. Alejandro Alemani, Performance and Personalization Manager en Barceló. Y José Lasso, Orchestration, DMP, CDP, Decision Engineer en Merkel. Así que, bueno, pues como veis, cuatro superponentes. Además, tenemos a Tony, que también es muy especialista en la materia. Y bueno, pues va a haber un debate súper interesante. Entraremos también algunos coordinadores, Salva Cóspito, que lo conocéis, a Xavi, a mí, que iremos también lanzando algunas preguntas que vayamos rescatando del chat, que podéis escribirnos para que no se quede nada en el tintero. Tony, todo tuyo. Gracias, Manu. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir y por el interés que habéis mostrado. Dos reglas básicas de lo que vamos a hacer ahora de cara para que lo sepáis todos y también los ponentes. Vamos a intentar que el debate vaya fluyendo, que sea interactivo. Yo tengo algunas preguntas preparadas, pero cualquier cosa que queráis aportar y valorar, o si queréis contestar alguna de las preguntas que lanzará un compañero, totalmente abiertos. Ya me conocéis y yo más o menos también os conozco a todos, así que si os parece empezamos. Entonces, como siempre hay que romper el hielo con alguien, te voy a utilizar de conejillo de Indias, Ander, ¿vale? Entonces, como ha comentado el compañero Xavi, aquí los duchos en el sector y en la parte digital más del tanto AdTech como MarTech, quizá podemos presumir más de encontrar esas diferencias, saber las diferencias entre un CDP y un DMP, pero cuando lo explicas a una audiencia más general es muy complicado y al final lo ven como gemelos, ¿no? Como hemos visto en esta slide. Entonces, Ander, para ti, ¿cuáles serían los principales puntos en común y diferencias de las dos plataformas de data? Yo creo que estamos hablando de peras y manzanas, honestamente. O sea, suena muy bien ponerlos en la misma conversación, pero son cosas completamente distintas. Y radica en su fundamento. Mientras que el DMP es una pieza, como bien lo habéis contado, mucho más cercana a la capa de publicidad, a la capa de generar demanda, a atraer más gente a mis usuarios, a prospectar mejor, a trabajar mejor esa capa de AdTech. Dentro de la capa de embudo, el CDP trabaja mucho más la precisión, mientras que el DMP trabaja desde una perspectiva de grandes volumetrías. Yo creo que el gran debate y la gran diferencia es qué va a pasar en el futuro entre estas dos piezas, porque el CDP está cobrando mayor relevancia porque desde el anuncio de la desaparición de cookies es verdad que el DMP empieza a perder posicionamiento y el CDP empieza a ganar posicionamiento, pero no significa que sean parecidas. Y mucha gente cree que los DMPs van a evolucionar a lo que es un CDP,
radicalmente en su fundamento no tienen nada que ver ni en el proceso ni en el modelo de datos, mientras que el CDP es un fundamento más relacional, mucho más cercano al CRM, mucho más cercano a lo que es el cliente. Entonces, la diferencia es radicalmente opuesta. Uno trabaja la generación de demanda y otro trabaja la relación con el propio cliente. Y puedes trabajarlo también, hay algunos puntos grises, pero no fundamentales. Genial. No sé si alguien tiene algo que aportar más o quiera matizar, pero yo creo... Nada, yo me animo, porque Dale, dale. yo estoy muy con Ander en ese sentido de que existen grandes diferencias entre las dos plataformas y sobre todo porque una va mucho a volumen, que como es el DMP, y es cierto que es falso que el DMP solo trabaja con third party, el DMP es capaz de trabajar con cualquier tipo de dato, pues es más, el DMP aún tiene que decir desde mi punto de vista mucho a nivel de third party y tiene mucho que mejorar, pero es verdad que uno va a audiencia, va a grandes volúmenes y el otro va a atributos de usuarios, es decir, a uno yo lo categorizo como que le gustan las manzanas y en el CDP lo categorizo como que le gustan las Pink Lady, le gustan las Golden y tengo mucho más juego, tengo muchos más atributos y puedo hacer muchas cosas que en el DMP no puedo hacer. Y yo creo que una clave, y luego seguro que entras en el tema de cookies, pero en la actividad publicitaria que el DMP es capaz de medir y el CDP no entra ahí ahora mismo, en ese caso. Claro. Es verdad que en ese punto puede llegar a cambiar y parece que ya estamos en debate, pero no. Alejandro, de hecho, y yo hemos trabajado juntos muchos años y trabajamos juntos. Sois amigos y tal. Sí. Sí. Y es verdad que en ese fundamento que decíamos, por ejemplo, algo que tiene el DMP que jamás va a tener el CDP y viceversa, el DMP tiene un matching table, que ese es el gran valor que puede aportar dentro del ecosistema publicitario. Pero es El un match valor, table, es un valor de ahora y hablaremos que a futuro está claro, por ver cómo queda ese valor. justo. Y no todo el third party data está basado en cookies y también Eso podemos es. hablar de ese tema. Eso es. Pero el valor esencial y fundamental del DMP está en ese matching table. Había muchas empresas que decían, oye, pues me voy a construir mi DMP. No sabes muy bien de lo que estás hablando. En el concepto parece que es fácil, pero sostener esas tablas de macheo no lo era. Mientras que el CDP probablemente muchas casas ya lo tengan y no lo saben, porque hay que definir muy bien qué es un CDP. Eso es. Vale, vamos avanzando en el debate porque si no, nosotros efectivamente vamos a ir a profundizar mucho en algunas líneas concretas. Me interesa hacer también un abanico así general. José, voy a por ti, ¿vale? Hemos hablado de que, bueno, de que claramente parece que todos estamos de acuerdo de que son herramientas totalmente distintas y con enfoques totalmente distintos. Independientemente de que después vamos a hablar del escenario cookieless, actualmente los escenarios con los que trabajáis con vuestras propias empresas o con los clientes, ¿cuáles serían los casos de usos donde se ven esa complementariedad, ¿no?, entre CDP y DMP? O sea, háblame de uno si quieres o de los típicos, ¿no?, como veas. Vale. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a esta sesión. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Y nada, respondiendo a tu pregunta, pues bueno, como comentaban también tanto Ander como Alejandro, realmente para mí la mayor diferencia que hay es que uno utiliza datos sobre todo de personal, ¿no?, y fácilmente identificable, y el otro está basado en cookies. Eso como punto número uno. Entonces, conociendo ya esta base, pues los casos de uso que se nos pueden ocurrir pues son prácticamente ilimitados, ¿no? Pero en un DMP se podrían hacer posiblemente prácticamente todos los casos de uso que uno podría pensar con un CDP. Lo que ocurre es que el alcance que tienen o la fidelidad que pueden tener esos casos pues es mucho menor, porque las cookies no persisten tanto en el tiempo, el usuario puede borrar cookies, puede utilizar diferentes navegadores, entonces o dispositivos, entonces en el momento en el que uno se encuentra ante este problema, pues el caso de uso puede fallar por todas partes. Entonces el CDP al final es capaz de, al estar basado en un identificador que es más fiable y que es generalmente unívoco, te permite atinar justamente al cliente que tú buscas. Eso como concepto general. Luego podemos entrar, si queréis, a debatir algún caso un poco más particular, pero de entrada quería un poco dejar eso ahí en el debate. Perfecto. Entonces, me está quedando en el aire, y sin yo orientar hacia nada, ¿no?, me está quedando en el aire de que todas las empresas que quieran hacer una gestión omnicanal del Customer Experience y trabajar en entorno MarTech, sí o sí necesitan un CDP y un DMP, ¿o lo estoy entendiendo yo mal, David? ¿Tú qué crees?
Pues yo, bueno, primero de todo, buenas tardes a todos. Yo creo que no. Yo creo que no, porque yo creo que habría que mirar tres cosas. La primera es que cuál es tu mercado, a dónde vas, o sea, en qué vertical estás. La segunda es cuál es tu customer journey, dónde está tu cliente y tu potencial. Y además distingo cliente y potencial, porque no es lo mismo un cliente que un cliente to be. Y lo tercero, más importante, qué producto vendes, ¿no? Que también va derivado del customer journey. Y es posible que si tú estás en un mundo de servicio donde puedes identificar a tus clientes de manera más persistente y muy natural, pues a lo mejor con un DMP vas que chutas, porque además están muy preparados para activar tanto en on media como en pay media. Sin embargo, si estás en un mundo más competitivo, donde tu cliente es multidispositivo, tienes un journey súper complicado, te tienes que estar peleando día sí, día no con el tema de las cookies, para arriba y para abajo, y te da la vida en conseguir un dato de primera, pues a lo mejor tienes que empezar a pensar en invertir en tus propios datos de primera e invertir más en un CDP. Eso es verdad. Ahora mismo es verdad que aunque tecnológicamente son muy diferentes y por la manera de utilizar indicadores primarios, etcétera, pues los CDPs están basados en primera data y tú defines el identificador y agregas identidades, que eso es muy importante, como tú quieras, y los DMPs están basados más en cookies, aunque es verdad que tienen más indicadores, pero sobre todo en cookies, se solapa mucho. O sea, se pueden hacer, de hecho, en Vodafone seguimos usando el DMP y estamos activando muchísima audiencia en on media, no en pay media. En on media. En pay media lo usamos mucho con Customer Match y este tipo de cosas. Entonces yo creo que va a depender de, pues eso, de lo que digo, de en qué vertical te mueves, cuál es tu Customer Journey, que eso es muy importante. Soy una empresa monoproducto, yo que sé, no es lo mismo ser un Disney Plus que vendo freemium y luego lo paso a premium, a ser una telco que tiene segmentos particulares, microempresas, pymes y corporate. Pues no tiene nada que ver, el mundo es muy diferente. Ahí lo dejo. Muy bien. No sé si alguno, ahora que se anima al tema, alguien más quiere... ¿Sí? Dale, Ander. No, pero me ha encantado pero justo de acuerdo con todo lo que ha comentado David. O sea, hay una parte muy importante. A ver, primero, que creo que la conversación no debería de ser un tema tecnológico, de qué pieza meto para resolver el problema. El problema no es tecnológico. El problema en muchas capas va a ser organizativo, de capacidades, político, etcétera. Creo que estamos muy acostumbrados en hablar piezas tecnológicas que resuelven un problema a día de hoy hablar de piezas tecnológicas que se conectan con más piezas tecnológicas para resolver una multitud de problemas. Pues antes de decidir cuál es la pieza, creo que hay que sentarnos como compañías y reflexionar justo lo que decía David. Oye, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Y hacia dónde tengo que ir? Mi assist y mi to be. Y en ese inter, ese roadmap. Porque a lo que queremos llegar todos es a esa orquestación, a ese marketing conversacional, en hablar allá donde esté mi usuario. Entonces, creo que ahí está el punto de partida para decir si necesito o no de uno para avanzar. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa que no creéis que a mí a veces me da la impresión, ¿no? Y no sé si estáis de acuerdo, que la propia industria, seguramente sin darse cuenta, incluso los propios profesionales de la industria, siempre han separado mucho lo que decía Manu, ¿no? La parte de AdTech, de MarTech, incluso lenguaje distinto, KPIs distintos, y eso ha provocado de que ahora, seguramente forzado por el tema de la privacidad, por el tema de las cookies que vamos a ver, es como que dos mundos que eran muy distintos ahora se tienen que colisionar o tienen que juntarse y ahí está provocando esas fricciones, ¿no? Y esto me da pie, Alejandro, a hacerte una pregunta que creo que te viene muy al pelo por la función que trabajas y que haces, ¿no? En Barceló. ¿Crees que los skills necesarios, las habilidades necesarias de los profesionales, tanto internos como si te trabajas con consultoras que manejen CDP y DMP, son distintos? ¿Pueden ser los mismos profesionales y los mismos perfiles? ¿Qué opinas? Es una pregunta muy interesante. Y al final eso es como cuando alguna vez me han preguntado qué tiene que tener una persona para llevar un DMP o qué tiene que tener una persona para llevar un CDP. O sea, al final, hoy en día, y esto siempre lo intento explicar cuando doy una formación, hemos llegado a una democratización tecnológica brutal. O sea, mucho más de lo que nos pensamos. O sea, miramos 10 años atrás y para manejar una herramienta de segmentación, una herramienta en la que teníamos que hacer queries donde todas las audiencias a lo mejor se las pedíamos a un tío súper técnico, esto se ha reducido en un nada, por decir algo, ¿no? En que una persona que es de negocio realmente con unas capacidades un poco, vamos a llamar techis o analíticas, sea capaz de manejar una herramienta con esa potencia,
Eso no se había visto nunca antes. Entonces, yo creo que esa democratización tecnológica ha permitido que la democratización del expertise llegue. Entonces, gente que antes no te hubieses nunca imaginado, pues llevando una herramienta como esta, ya no hablo de DMPs, no hablo de CDP, sino herramientas como un Tag Manager, como herramientas de analítica, ha permitido una facilidad tremenda. A nivel de skills, obviamente el DMP está muy pensado para gente muy de negocio y lo puede usar, básicamente, o sea, el DMP es que es tonto, por decir un adjetivo así rápido, ¿no? Al final el DMP trabaja con operadores booleanos simples, y cualquiera puede montar una audiencia. Otra cosa es que tenga la capacidad estratégica para explotarlo y para realmente aprovecharlo. El CDP sí que es un poco más técnico, un poco más de bajar al barro, de montar tus variables, tus atributos. Entonces, quizás necesitas un poco más de base técnica, pero no es algo que no es algo que no se pueda alcanzar. No necesitas ser un ingeniero para hacer esto, no necesitas realmente simplemente tener ganas, tener pasión y que te guste, sobre todo eso. En este sentido, pregunta a doble, ¿no? Para Ander y para José, ¿no? Que estáis en el lado más de la consultoría y seguramente tenéis más ese bagaje, independientemente de que David y Alejandro también pueden participar en esta, ¿no? Yo creo que Alejandro ha dado alguna clave con la parte del CDP. Siempre hablamos de la panacea del First Party Data como el gran salvador del mundo, y no hablamos del garbage in, garbage out del First Party Data. Es decir, en el momento que te pones a conectar fuentes diversas, que no es un JavaScript de la web, que más o menos está todo bien tagueado, recogido y en base a una serie de eventos, te puedes a integrar desde, en mi caso, por ejemplo, el PMS del hotel, el TPV o incluso el CRM. Ahí te empiezan a entrar una cantidad de data que, como no sepas ni tengas capacidad de trabajarla, ¿no? De hacer procesos para trabajarla, es prácticamente muy difícil activarla después con éxito o de hacer una buena experiencia de cliente. Entonces, en ese sentido, ¿cómo veis que, y volvemos a lo mismo, ¿no? Que la parte del data driven, que los proyectos junto a los equipos de data cogen importancia, ¿no? En ese sentido. Sí. Contesto yo, que si no, Ander me quita la palabra. Bueno, para mí estoy de acuerdo con Alejandro en lo que indicaba, sobre todo sobre los perfiles que pueden manejar los atributos que existen en el CDP. Es verdad que hace falta quizás un componente más técnico que respecto al DMP. Estoy totalmente de acuerdo porque tienen una lógica mucho más compleja. Y respecto a lo que preguntas sobre los proyectos en los que se integran diferentes fuentes de datos, a mí una preocupación que tengo, sobre todo en mi experiencia actual con CDPs, es un poco el modelo de datos que van a tener los CDPs, ¿no? Porque como comentabas, bueno, puedes tener diversas fuentes, cada una de su padre y de su madre, y al final tienes que de alguna manera armonizar todos esos datos en el mismo sitio para ser capaz de que una persona, a lo mejor de negocio, entre y pueda ver los atributos que hay y cree sus audiencias en base a eso y se pueda activar de una forma eficaz. Entonces ahí pues, a mí me parece un punto muy importante a valorar cuando decidir qué CDP puedes utilizar. De hecho, si la pregunta vuelve a ser otra vez si mejor el DMP o el CDP, desde luego el CDP te da mucha más flexibilidad para ingestar diferentes fuentes de datos. Y no sé, bajo mi punto de vista eso es muy importante y claramente necesitas un proyecto de implementación con perfiles más técnicos para poderlo llevar a cabo de una forma correcta. Dale, Ander, dale. Poco que agregar. O sea, yo creo que 100% de acuerdo. Yo sigo con la premisa que queremos ponerle nombre y apellido al CDP y a lo mejor es algo que ya tienes porque es una combinación de cosas. Tú puedes tener un MDM bien estructurado, un modelo de datos único bien estructurado, capacidad de integrarlo contra diferentes plataformas. Esa es mi pelea con el CDO de la empresa. Es que él dice, le llamáis algo que ya existe hace tiempo. Justo, pero ¿en dónde es donde entra realmente el CDP? Como donde entra el DMP, y no les voy a quitar valor. El DMP entró, y más allá de sus capacidades, entró a ayudar a meter governance en los datos entre lo que es la marca y lo que es la agencia, y le dio governance a eso. Y dio mayor control a las compañías para poner estructura en eso. El CDP lo mismo, facilita un governance cuando le pones nombre y apellido y en lugar de depender de tus equipos de tecnología y cómo exploto los datos, de repente haces el dato como servicio de negocio. ¿Y a quién necesitas ahí? Pues un perfil analista
que tenga business analyst, que tenga capacidad de explotar los datos. Para implementarlo es otra historia, cómo tengo mi estructura, mi modelo de datos únicos y cómo se integra. Vale, vamos a centrarnos un poco un momento con la como os de acuerdo ahora, ¿no? Con la superstar del momento, que efectivamente es el CDP, independientemente de quién está Creo que conversando. Salvatore quería decir algo. Ah, perdona, Salva, no te he visto, disculpa. Es que como te veo con la camiseta de la Juve ahí negra, no te he visto. A ver, esto es el cookie al final y hay que generar Dale. y parece que estamos todos de acuerdo y yo creo que al final tenemos que darle un poco de chicha a esto, ¿no? Y yo, después de haber escuchado un poco todo lo que habéis dicho, tengo un par de cosas que tengo que decir. Lo primero, he escuchado de hablar de democratización, ¿vale? Y democratización cuando estamos hablando de dos plataformas que no se puede permitir todas las empresas de esta industria. Es decir, si tú quieres un CDP y un DMP que al parecer son diferentes, que yo aquí discrepo con Ander y podemos pelotar si queréis, pero ninguna compañía e-commerce que sale, una startup o algo, estamos hablando de una dimensión no democrática. Que aquí Vodafone y Barceló, que están presentes, se la pueden permitir, pero no todas se pueden permitir. Este es el primer punto que me gustaría aclarar en cuanto a coste, tanto de tecnológico como de implementación, ¿no? Sobre todo porque quien no tiene asumido que un DMP y un CDP no son tan distintos, pues probablemente estará pidiendo qué recurso de implementar un DMP me hayan valido para un CDP, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, ¿por qué discrepo del hecho de que sean distintos? Porque, mira, desde el libro blanco que estamos publicando con la IAB, con José Ramón, con gente también del Cookie y tal, nosotros tendemos a hacer un ecosistema funcional para que las compañías en la transformación digital tengan presente que comprando una herramienta, esa herramienta sirva a la capa de datos, sirva a la capa de modelización, sirva a la capa de visualización o sirva a la capa de personalización. Hablando de DMP, ¿qué me pasa? Y de CDP, que ambas sirven a la misma capa, en principio, de datos, para luego conectarse a las otras capas. Entonces, si el problema es la conexión, no me voy a gastar 150.000 euros de licencia al año, más lo que le tengo que pagar a la consultora para poder meterla. O sea, el problema es que si de verdad son muy distintas, aquí tenemos un problema de escalabilidad en cuanto a negocio. Y aquí yo creo que David, que yo siempre con él he hablado de esto, de la escalabilidad que tiene la tecnología al negocio, me gustaría escuchar lo que dice él en cuanto a cuánto de diferentes son los DMP y los CDP y cuánto, si fuera la compañía davidcarro.com vendiendo pan, no lo sé, estaría dispuesto en su proceso de digitalización en contratar ambas porque son muy distintas. Eso es. Yo aquí primero os comentaría a modo anecdótico que al CDP en Vodafone lo llamamos el nuevo DMP, ¿vale? Es la mejor manera, sobre todo cuando intentas desde Martech hacer esa conexión entre negocio y tecnología. Tienes que usar un lenguaje muy didáctico, o sea, no les podemos marear con nuestras filosofías y nuestros misticismos, ¿vale? Yo ahí primero discrepar con Salvatore en una cosa y estar de acuerdo en otra. Discrepo en que no todas las organizaciones pueden tener un CDP. Yo creo que ya hay startups que se lo montan por su cuenta, tienes herramientas a tope para hacer lo mismo que hace un CDP de una manera más sencilla, siempre y cuando tu Customer Journey sea simple y tengas obviamente un monoproducto, una cosa sencilla, claro. El problema es evolucionarlo, ¿vale? Porque AdTech se mueve a toda leche y ese es el problema, ¿vale? Pero también hay herramientas pequeñitas tipo Segment, etcétera, que te dan mucho juego, ¿vale? O sea, que tampoco tienes que tener un Ferrari para hacer cosas que es ir a la esquina, ¿vale? Luego, con respecto a si es lo mismo o no es lo mismo, yo creo que a futuro, o sea, yo creo que ahora no es lo mismo. Para empezar, para mí, desde negocio, creo que hay un problema fundamental con el DMP, es que no puedo tocar el dato, no lo puedo gestionar, no lo puedo manipular, no lo puedo, yo qué sé, o sea, no puedo hacer lo que hago en un CDP, básicamente, que es una tabla donde yo pues toco a discreción, modelizo, gestiono identidades, hago lo que me da la gana, ¿vale? Esto es una gran diferencia, ¿vale? Pero creo que a futuro, y en esto sí que estoy de acuerdo con Salva, van a ser lo mismo. O sea, creo que a futuro, nos guste o no, y yo sé que posiblemente las tecnológicas pues quieren vendernos las dos cosas y este tipo de va a haber un momento en que no puedas diferenciarlo, porque de hecho a los CDPs les están forrando de conectores para AdTech, les están forrando.
Entonces, tarde o temprano, ellas mismas, las propias tecnológicas, se van a dar cuenta que de cara a simplicidad de offering y de cara a poder tener proyectos que lleguen a buen término y de cara a que se entienda también, van a tener que simplificar ese portfolio, porque si no va a ser muy complicado, ¿vale? Y luego, quiero resaltar un tema que se ha tocado veladamente, pero que es importante. ¿Es más fácil, es más difícil un CDP, un DMP? ¿Hace falta más recursos tecnológicos? No, sí. A ojos de negocio son igual de complicados, que lo sepáis, ¿vale? O sea, a ojos de negocio, ¿vale? Os hablo, ¿vale? Porque tened en cuenta que y esto es importante, hay una disciplina nueva que es el MarTech. El MarTech parece como una especie de nube, ¿no? Como una especie de, no sé, como una especie de mundo élfico, ¿no? Está ahí, la gente entra y sale. El MarTech en realidad va a ser cada vez más importante como disciplina en las organizaciones, porque sí o sí los CMOs se están tecnologizando cada vez más y necesitan muchísima ayuda para interlocutar con los CIOs. Entonces, cada vez más. Entonces, ese es el rol que yo creo que es fundamental para este tipo de tecnologías, que organizativamente para mí son rompesilos funcionales. Si tú quieres tener una herramienta de CDP que lo que te va a enfocar es al Customer Journey y estás organizado funcionalmente, que es lo que nos pasa en casi todas las organizaciones, o tienes algún tipo de cambio organizativo y además gente de una disciplina que es MarTech, que además promuevan ese cambio, entiendan la tecnología, entiendan el negocio y estén empujando, o es muy difícil que eso cuaje, ¿vale? Por eso yo creo que la disciplina MarTech es fundamental y ahí puedes meter analistas, puedes meter gente más técnica, puedes meter gente orientada a la personalización, al CRO, la experimentación, data engineers también, que hacen falta para toda la ingesta e integración del dato, analítica avanzada, pues ahí tienes los data scientists también, etc. Al final tienes un ecosistema muy amplio y MarTech es muy amplio, entonces cada organización yo creo que lo va a definir a su medida, ¿vale? A su medida. Y yo creo que en eso estamos las grandes ya casi todas y las pequeñas lo tienen más claro porque las pequeñas posiblemente les faltan menos recursos, pero son más flexibles a la hora de adaptar estas filosofías. Pero David, una cosa que has dicho que me ha gustado es que va a tender el CDP al DMP a lo mismo, ¿no? Entonces yo me pongo con el gorro de quién ha implementado los DMPs y los CDP hasta ahora, en qué momento, y aquí tenemos a Merkel y a BeMind, a Ander y a José, que nos pueden decir en qué momento, pues siendo consultora de negocio, que está más cerca del cliente, aconsejando, pues ya es el momento de decir, oye, no renovemos la licencia de DMP, sino que forcemos ya a que esa licencia se pase a una licencia de CDP. Oye, perdón que interrumpa, pero es que hay que tener cuidado. Es que creo que el discurso de selección de piezas tecnológicas no es tan fácil como es momento de cambiarla. Es verdad, de acuerdo, Salva, y yo creo que ahí estamos hablando de lo mismo, que la tendencia es la misma. A futuro van a concentrar muchas funcionalidades porque va hacia ahí. Ander, déjame que te pare un momento. Es decir, yo no sé si todos estamos de acuerdo o todos están de acuerdo con que van a acabar fusionándose, porque es lo que estamos hablando, ¿no? Lo digo para poner un poco el orden en lo que se está sacando, que es súper interesante, ¿no? Pero ¿todos estamos de acuerdo en que van a acabar fusionándose las dos plataformas? No lo sé, yo no estoy tan seguro. A ver, voy a comentar varias cosas y voy a empezar por lo que comentaba Salva cuando me he referido a la democratización tecnológica. No hablaba solo de DMPs o CDPs. O sea, además, si yo tuviese una empresa pequeña, ni siquiera me plantearía comprar uno, porque hoy en día hay tantas herramientas y tan accesibles para los anunciantes, por ejemplo, que no necesitas ese tipo de herramienta para de verdad empezar a que tu negocio funcione. Es decir, estas herramientas al final, si mi aguja está así, marca una diferencia muy pequeña, porque cuando yo estoy facturando unos niveles tan grandes como facturan las multinacionales, buscamos estrategias y buscamos herramientas que muevan un poco la aguja, pero no es encontrado agua en el desierto, ni mucho menos. Entonces, tú en 2005, cuando salió Analytics, o sea, eso era como un descubrimiento de que no te podías imaginar antes, o meter una etiqueta dentro de una página web. Pues hoy en día tiene Google Tag Manager, es gratuito, que cualquiera lo puede usar. O sea, hay a nuestra disposición un montón de herramientas, y ya no hablo de DMP o de CDP, que nos permiten ir a un nivel más de lo que íbamos antes cuando hablábamos a nivel de negocio. Entonces, me refería un poco a eso. Entonces, cuanto a que el DMP y el CDP son diferentes, para mí lo son. O sea, son muy diferentes. O sea, que tú puedas hacer segmentación en varios sitios no significa que sean iguales, porque si no podríamos estar hablando que en Google Analytics el módulo de audiencias pues también puede ser un CDP, porque puedo hacer segmentación
aunque lo tenga full stack, y lo puedo conectar con las herramientas de activación. Además, por un lado, se lo estamos mirando desde el punto de vista de activación, ¿no? Que el CDP además tiene muchas otras funcionalidades, como podría hacer incluso analítica, podría montar feeds, o sea, y la potencia está en cómo envía el dato para mí, o sea, y cómo llega el dato a las plataformas. En el DMP siempre lo vas a tener agregado. En el CDP... Alex, si la activador es un ID, que es un campo más que tengas, a alguien que viene de hacer bases de datos, que le cuentes que se llame CDP o se llame DMP, le da igual. O sea, quiero decir, si yo todo lo que indico dentro del disparador que dispara el tag del DMP, lo puedo traquear con las mismas variables dentro del CDP y puedo hacer las mismas cosas, para mí al final estamos hablando de una capa de storage, donde puedo hacer determinado tipo de conexión. O sea, entiendo tu punto, pero es un punto que yo, que a lo mejor bajo demasiado a lo que es la organización más de arquitectura de la infraestructura, si yo tuviese que elegir algo entre CDP o DMP, no me basaría solo en los identificadores, porque los identificadores me los puedo llevar en una variable, sea en CDP, sea en DMP. O sea, al final, todo lo puedo hacer. Lo importante es que tenga... Sí. Salva, una cosa, pero de acuerdo con lo que estás diciendo a nivel de arquitectura, aunque hay ciertos cambios en lo que es el modelo de datos relacional y en cómo poderlo explotar, donde el CDP te va a dar mucho mayor flexibilidad. Pero fuera de eso, a día de hoy, sin pensar en la muerte de las cookies, el listening cost que ya estás teniendo desde tu ad server al que vas a tener de tu DMP para tener ese raw data a impressure log level data, lo tienes en el DMP, que lo podrías tener en el CDP, pero los costes que implicaría serían drásticos, partiendo de esa parte que es muy táctica. Sí, estoy contigo. Si lo que pasa es que yo estoy discutiendo el nivel de aplicación. O sea, aplicación, ad server, DMP, CDP, bla, 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 tag manager, lo que sea. Al final yo lo que quiero tener es datos, modelizar, visualizar y personalizar. Y si lo llevo al mínimo de mínimo, donde yo utilizo una herramienta para memorizar, activar y poder hacer modelizaciones al final, me encuentro con la decisión, si fuera yo director de marketing de una empresa o lo que sea, de no saber distinguir de verdad al final cuál es la real diferencia entre un DMP implementado de forma que sea con todas las variables de un CDP y un CDP implementado con todas las variables que pueda tener un DMP. Porque si al final un CDP hace el cookie sync, no... Yo al final tengo un CDP DMP. Te cambio la pregunta. ¿Y si eres publisher? Al publisher, olvidándonos de CDPs o DMPs, ¿tú crees que a día de hoy a un publisher el DMP es importante? Yo creo que hoy en día el publisher tiene otro reto, ¿vale? Que el reto que tiene el publisher es que el usuario que entre pueda monetizarlo, ¿vale? Por lo tanto, ni DMP ni CDP, sino que el publisher debería estar pensando en... y sobre todo en España, que estamos yendo en contratendencia en el resto de Europa, en estar trabajando con proyectos como ideas universales, como LiveRamp o ID5 o lo que sea. Porque en el momento de que un usuario que entre no puedas identificarlo dentro del ecosistema publicitario, no lo puedes rentabilizar. Por lo tanto, ese usuario te da pérdidas, si fuera un publisher. Entonces, yo no estaría pensando en un DMP, sino que lo que estaría pensando en un publisher son en dos cosas. En primero, identificar un usuario en un ID universal, y en segundo, en cualificarlo, por supuesto, con la compra de datos que yo no veo, y sobre todo datos deterministas y transaccional. Eso estaría... Si ya no hay third party data, ¿no crees que el second party de un publisher se puede volver parte de ese third party que necesitas un DMP para poder comercializar? Lo creo profundamente, y por eso creamos DATMIN, para invitar a todos los que fueran e-commerce a tener ese third, second o como quieras llamarle de data, para que fuera parte activa de su... Lo que pasa es que pasa una cosa, entre un editor y un e-commerce hay una diferencia. Y una es una lectura y la otra es una transacción. Por lo tanto, para muchas cosas del Customer Journey se necesita mucho más saber el comportamiento del consumidor a nivel de transacción que de fase de interés, ¿vale? Porque puede tener un lector de revista de auto
no compra auto todos los días. O sea, puede ser un apasionado de auto. Y en base a la conversación está interesante, ¿no? De si se fusionan o no se fusionan. Yo creo que falta una variable, ¿no? Que es la variable empresarial, ¿no? Aquí al final estas plataformas están movidas en muchos casos ya por grandes nubes, ¿no? Por las que, como decían, grandes nubes de marketing, si las queréis llamar, que todo el mundo las sabéis y no hace falta que las mencionemos, o si queréis publicidad, pues lo podemos hacer, no tengo ningún problema. Pero ¿no creéis que también falta ese factor? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Ander lo ha comentado al inicio, uno de los valores fundamentales de los DMP son esas tablas de cookie matching, esas tablas de match. Con todo esto que se está viniendo encima, como hemos hablado de la parte del escenario cookieless y tal, ¿no creéis que les interesa incluso más decir, oye, el DMP vamos a dejarlo ahí medio aparcado, vamos a potenciar la parte del CDP y cuando esto está más o menos arreglado y la gente se haya puesto un poco de acuerdo de cómo va a funcionar este mundo a partir de ahora, ya vemos qué hacemos, ¿no? Es decir, yo también veo por parte de la industria, veo pues eso, lo que comentaba Salvatore, ¿no? De que el DMP ha pasado a ser como ahora, como, perdona la expresión, ¿no? El patito feo, ¿no? De cara en esas ventas de ahora, de que estamos hablando incluso de muchas de las empresas estamos con la parte de presupuestos, ¿no? Yo estoy cansado de preguntarle a los DMPs, a las grandes plataformas de DMP, cuáles son sus planes y tal, y hay mucha indeterminación al respecto, ¿no? Sí. Es que si os quedáis callados me veo con necesidad el cuerpo, pero hablad vosotros. No, totalmente. Y un poco lo que comentaba Salva, al final lo que yo creo que Salva está viendo es un poco, está pensando a futuro, ¿no? Porque no es que se vayan a fusionar, para mí es que pues, posiblemente si el CDP evoluciona, se pueda comer todo lo que hace el DMP. O sea, esa es la historia para mí, que el DMP se pueda haber absorbido y no fusionado, ¿sabes? Porque si al final yo consigo integrar exactamente todas las variables, la actividad publicitaria, el enriquecimiento de data, que no habíamos hablado de eso, porque al final, hoy en día, el DMP, aunque sea de forma encriptada y no sea de forma granular, es casi capaz de recibir más datos, tanto de first como de second como de third party, que un CDP. Porque los CDPs no están preparados como tal para ingestas de second y third party, que sí que es verdad que se está trabajando, igual que se está trabajando en modelos de inteligencia artificial que tienen los DMPs que los CDPs no tienen, pero sí que yo creo que la visión de Salva ya pensando un poco a futuro, y puede ser que pase, o sea, es que es muy probable. Entonces, dicho esto, creo que aún tiene mucho que decir todos y vamos a ver cómo evolucionan, pero en cuanto a lo de que se acaban las cookies, obviamente los DMPs, por la funcionalidad que tienen, donde el enriquecimiento del cookie matching debido a las third party cookies es básicamente de lo que consiguen hacer esas match table, se va a ver perjudicado. Pero ¿qué están intentando trabajar? Entiendo que, y lo que se habla, ¿vale? Porque aún no hay una solución real encima de la mesa, es que se van a tener que adaptar a los walled gardens, se van a tener que adaptar a la solución que venga y van a tener que empezar a trabajar realmente de una forma o sea, de una forma agregada, porque van a tener que hacer peticiones vía edge computing, con las nuevas tendencias, reduciendo latencias, que a lo mejor incluso eso va a ser bueno, porque vamos a empezar a tener un real time de verdad, si eso llega en algún momento. Pero lo que quiero entender es que el DMP ya trabaja de forma agregada, trabajamos con avances agregadas. En el CDP es cuando bajamos un poco más al grano. O sea, para el anunciante, para mí no se va a ver la diferencia. Sí que va a haber diferencia, pero no se va a apreciar tanto a la hora de trabajar y explotar el dato. Porque vale, es que... Alejandro, sí. Perdona, es que tenemos, sí, vamos con preguntas del chat, ¿no? Tenemos dos preguntas en el chat. Una, nos preguntan si, Rosa Margarí nos pregunta si se fusionarán finalmente las dos plataformas. Xavi, perdona, más alto, que no se te escucha, porfa. Perdona, tenemos una pregunta de Rosa Margarit, como no, siempre hace preguntas, muy bien. Nos pregunta si finalmente se fusionarán estas dos herramientas, estas dos plataformas. No han querido mojarse por ahora. O sea, lo han dejado indeterminado, ¿no? Pues Rosa Margarit siempre es punzante, entonces ahí tienes la pregunta de Rosa. Yo creo que por ahora no, que aún le quedan algunos años, y lo que te decía, no hablo de fusión, sino hablo de evolución de un CDP que pueda hacer todo lo que hace el DMP e incluso más. Entonces, yo creo que es el riesgo de correr los DMPs. Yo aquí quiero aportaros algo que creo que sí, que yo ya he visto CDPs con más de 170 conectores y que yo creo que va por ese lado. Y además os voy a decir una cosa, yo
también depende de qué tipo de relación tienen las compañías con sus clientes. Si tú tienes una relación muy casual, ¿no? O sea, y no puedes identificarlo fácilmente y entonces te tienes que tirar muy hacia afuera, ¿no? Entonces, pues comprar audiencias, intentar hacer lookalike, buscarlo por ahí, pues es posible que tengas una identidad muy diferente, ¿no? Pero la realidad es que aparte del tema de cookies, a mí me preocupa más que el tema de cookies, que sí, que es también preocupante, pero me preocupa también todos los temas de privacy y de consentimientos. Ahí has dado la clave, David, muy bien. Pero espera, vamos contestando, David, si te parece, las preguntas y entramos. Ese punto estaba ahí pendiente con Tony, pero vale, me parece después bien. tenemos una pregunta de Daniel Balboa que dice: me gustaría entender la diferencia entre ambas plataformas desde el punto de vista de activación, tanto en medios propios como en medios pagados. José, venga, anímate. Vaya, venga. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Bueno, pues a ver, la diferencia es un poco es lo que hemos estado comentando toda la charla. En función del identificador que tengas, pues podrás impactar en un sitio o en otro. O sea, a mí, sobre todo, lo que a mí me preocupa, y quizás abro aquí otro tema adicional, es un poco cuál es esa conexión que puede haber entre un CDP y una herramienta de personalización cuando ambas herramientas no pertenecen al mismo stack tecnológico, digamos, ¿no? Porque por lo menos algo que yo me encuentro en mi día a día muchas veces es que al estar conectando ambas plataformas server-side, sobre todo vía API, ahí ya perdemos un poquito lo que es el real time, que es algo que sí que acaba generando herramientas que pertenecen al mismo stack, pues, porque es evidentemente casi el core de su negocio, el ser capaz de conectar diferentes herramientas en real time, ¿no? Entonces, de cara a si un CDP puede personalizar en un media, por supuesto, de hecho es lo más habitual. Lo que ocurre es que si a lo mejor esa herramienta a la que tú quieres personalizar forma parte de un stack diferente, a lo mejor no es tan real time o tienes que buscarte tú las mañas para recoger el dato desde el data layer y en base a ese dato personalizar. Si mandas el dato server to server, al final ahí siempre va a haber un retardo de unos 10 minutos. Entonces, puedes hacerlo y todo depende un poco de cuál es el stack que tú tengas. En cuanto a si puedes personalizar con el CDP en paid media, evidentemente sí. De hecho, como comentaba David, los CDPs empiezan a tener conectores ya preparados para realizar todo este tipo de acciones, de tal forma que se pueda configurar muy fácilmente. Y incluso puedes hacerlo, bueno, conector por si ya vamos a hablar un poco de herramientas, por conector de Google Device System, por ejemplo, al final es verdad que está basada en una cookie de tercera parte, pero esa cookie de tercera parte la puedes tener perfectamente en el CDP y en base a esa cookie mandar una audiencia, por ejemplo. Acabas de contestar otra pregunta de un plomazo, porque había una pregunta que decía hasta qué punto los CDPs están preparados para esta integración con diferentes proveedores de analítica, visualización y activación. O sea que justamente Claro. estás contestando. Ha ido rodado. Sí, vale. sí. Vale, después tenemos una última pregunta. Dice: ¿el CDP puede dar visión granular respecto al DMP en la compra de medios? Sí, yo? me vuelvo a lanzar. Al final es un poco lo que comentaba antes y creo que va muy en línea con lo que comentaba José, ¿no? De cómo llegan los datos en un DMP y cómo llegan los datos en un CDP. Obviamente también va a depender mucho de la plataforma, ¿no? Está demostrado que los CDPs se llevan mucho mejor con las plataformas del MarTech que con las de AdTech. Y obviamente por lo que comentaba también Ander, por las matching tables que el DMP tiene y que el CDP por ahora no tiene. Entonces, para mí, en la parte del MarTech, muchas veces se interpreta, en las herramientas lo interpreta como una ingesta de datos. Y sobre todo es, cuando tú envías una audiencia, es las variables que envías asociadas. Cuando tú envías una audiencia de un DMP a cualquier medio de activación, tú estás enviando una audiencia agregada y encriptada que sabes que tiene un interés específico. Cuando tú envías una audiencia de un CDP, y obviamente va a depender de la plataforma, tú puedes enviar una serie de atributos asociados a esas audiencias para personalizar. El DMP no es capaz de personalizar por sí solo y el CDP como tal tampoco. Vas a necesitar herramientas externas, obviamente, que siempre se conecten, pero el que te va a dar mucha más flexibilidad para bajar a nivel de atributo siempre va a ser el CDP. Vale.
Oye, chicos, esto Totalmente está de acuerdo. siendo, os comento una cosa, esto está siendo súper interesante. Están empezando a caer preguntas por un tubo, pero sí que es verdad que hay algunos puntos que queríamos tratar, que David ha sacado a la palestra y que Tony ya tenía apuntada, que es el tema de privacidad. Entonces, si os parece bien, continuamos un poco con las preguntas que teníamos preparadas para la mesa, que va llevando Tony, y después volvemos a pegar otra ronda Sí, de a ver, Q&As. yo creo que, a ver, con la de la privacidad la podemos resumir incluso hasta en una pregunta y que participéis un poco, ¿no? Hemos centrado mucho el debate en la parte de cookies y sí que es cierto que cookies y privacidad pues está relacionado, aunque no es estrictamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, es una afectación, ¿no? Por decir algo. ¿Qué plataforma veis, ¿no? que va a llevar mejor todo este requerimiento tanto legislativo que ya tenemos no solo en Europa, también en legislación propia en Estados Unidos, México, Brasil, el otro día leía Tailandia, es decir, tenemos mucha regulación al respecto sobre la parte de privacidad de los datos. Y bueno, y también los navegadores se están poniendo al lío pues para bloquearlo desde las cookies que hemos hablado y otros tipos bueno, de limitaciones, ¿no? Entonces, ¿qué plataforma creéis que es la que va a llevar mejor estos aspectos, la que está más preparada y al final un poco, pues bueno, en lo que estábamos hablando, ¿no? De esa evolución al futuro? Yo creo que son dos preguntas, porque a nivel legislativo, un DMP está preparado desde que ha sacado sus propios mecanismos, partiendo desde un Salesforce con la parte de consentimiento, y están preparados para cumplir esa parte legislativo, para hacer un Ander, bloqueo. ¿están preparados sí o sí? ¿O cómo ves el movimiento Oracle, tú? Que se salió, ¡pum!, en Europa, dijo, no trabajo con esta parte. Te soy honesto, de Oracle, qué buena pregunta. Vuelvo y dame tu correo y te respondo. Yo, cuando se acaba el tema de privacidad, no tanto por qué herramienta o qué tecnología lo va a gestionar mejor, más que nada lo decía porque la tendencia que hay con el tema de privacidad, no solo por el tema de las cookies, es que a muchas organizaciones se centren más en el dato de primera parte, no solo para clientes, sino también para no clientes, ¿vale? Todo el rollo este del cero party data, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que si es así, obviamente la orientación que va a tener esa empresa va a ser más hacia tirar un CDP, claramente. ¿Por qué? Porque si hay una cosa que sí te ayuda al CDP mucho es a entender y gestionar bien el ciclo entero de vida del dato. Cosa Identificar claramente a esa persona, eso es. Entonces, desde la capa de ingesta, de collection, de ingesta, integración, de identificación, porque la identity es una de las capas fundamentales. Sí. Estamos hablando de identity, es muy importante. Luego segmentación, luego modelizado y luego activación. Todo ese ciclo tienes más herramientas ahora mismo para poder ponerlo en marcha. Otra cosa es que técnicamente y organizativamente sea más complejo hacer, ¿eh? También es cierto. Pero es verdad que yo antes lo decía, si yo tengo una relación muy casual con clientes donde no voy a poder tener esa riqueza de datos de primera parte, porque no ofrezco un servicio. No ofrezco un servicio y por tanto pues tengo una relación casual, ¿no? Pues oye, alguien que me compra de vez en cuando, un e-commerce, etcétera, pues es posible que un CDP no te dé el juego que te podría dar un DMP, por ejemplo, ¿vale? Eso pasa. Y luego quiero comentar otra cosa que hace el CDP que me parece muy interesante. El problema del dato son los silos, ¿vale? En las organizaciones tenemos silos organizativos, silos de datos y también silos mentales, ¿vale? Pero eso los hablamos luego, si queréis. Entonces, el CDP me aísla de toda mi capa de legacy de datos, de manera que puedo tener un sitio donde de una manera neutral y con un data governance potente poder gestionar todo lo que me viene de ahí. Y además, la capa que decíais de privacy, que es importante, qué puedo activar, qué no puedo activar y en dónde, ¿vale? Que eso es muy interesante también, ¿vale? Entonces, mi punto es ese. Entonces, yo creo que a futuro van a evolucionar y van a acabar convergiendo ambas tecnologías. Me parece a mí que va a ser así. Pero es verdad que mientras tanto vamos a tener que convivir con un poco de confusión. Y el tema de privacy a mí no me preocupa tanto el tema de la gestión en sí, que yo creo que cada vez las tecnologías van a venir más con privacy by design, sino lo que implica eso es que muchas marcas nos vamos a tirar el dato de primera. O sea, y obviamente no digo que no se use el de tercera, pero se va a usar más para amplificar lo que tienes, más que para buscar nuevo. Yo creo que aparte de eso te va a producir dependencias de externos, ¿no? De al final realmente verás de toda la bolsa que tengo lo que se te va quedando y los identificadores que tienes y vas a decir, vale, ahora cómo consigo asociar atributos, cómo consigo asociar identificadores, pues voy a tener dependencias de tener que tener un onboarder donde lanzar los datos y que me devuelva de forma agregada esa gente. Pues entonces va a ser algo que, como tú dices, a mí tampoco a nivel de gestión no me preocupa cómo se va a llevar,
pero sí que me preocupa, o sea, me preocupa casi más el privacy que desaparezcan las cookies. Porque al final realmente sí que es verdad que se va a hacer una buena gestión de los consentimientos. Y yo lanzaría una pregunta aquí, es, ¿realmente los usuarios hoy en día son conscientes de la privacidad del dato? Antes de abrir este melón, Tony, una segunda cosa. Sí, no, sí, aquí te diría que Netflix está ayudando bastante a que sean conscientes. Entonces, yo era de los que defendía hace un año y algo, defendía de que los legisladores estaban legislando, como digo yo, desde la nube hacia abajo, sin tener en cuenta muchas cosas. Pero sí que es cierto de que ha crecido muchísimo la conciencia del usuario sobre la privacidad y aquí, bueno, todos estos documentales, el que he comentado en Netflix, está ayudando, ¿no? No sé si vosotros lo estáis viendo también, pero a nosotros, por ejemplo, en lo que es nuestra marca, donde yo trabajo, cada vez nos llegan más peticiones de olvido, de derecho al olvido, bueno, de cosas que hasta hace poco, vamos, ni la gente pensaba en pedirlas o preguntando qué se hacen con sus datos. Entonces, ese privacy by design que dice David, yo, vamos, lo considero un valor más que las marcas tienen que tener en cuenta y el que lo haga bien en esa parte va a tener un valor competitivo en el mercado. Cuéntanos, Tony, ¿qué haces con los datos de tus usuarios? Todo bueno. Perdona, una cosa muy rápida. El consentimiento va a ser un producto. O sea, algo que tú internamente en tu organización vas a tener que gestionar y Salvo, ahora te dejo hablar, venga, dale. No, que ya lo es. No, lo que decía que David ha dicho, el CDP, o sea, yo estoy de acuerdo que el CDP es una herramienta superior al DMP y antes Ander justamente ha dicho que la matching table es lo que pues al final es el producto del DMP, ¿no? Pero ahora con la muerte de third party cookie y la elección de mi idea universal, yo estoy participando en ReArc y al final pues estamos ahí entre Unified 2.0, estamos con NetID, que es el alemán, pues varias propuestas que al final están hablando de lo que habláis ahora mismo, de crear un global privacy framework para todos a nivel europeo, sobre todo porque el problema lo tenemos más en Europa que a nivel mundial, para gestionar la privacidad. Pero David, yo por ejemplo hay tecnologías como LiveRamp que ya basan su identificación a través del email o número de teléfono tal, con IdentiLink. En ese momento en el que la identificación te la hacen con esto y encima ellos se han preocupado de integrarse con 800 tecnologías rato y tal, que es la matching table que hablábamos antes del DMP. Al final, si ellos sacan un producto que se llama Select Safe Haven, que es un CDP de la hostia, pues ya estamos en el punto en el que decías antes tú de la unión. O sea, ya existe ese producto en el mercado. O sea, quiero decir que no es un futuro más allá. Y solo quería puntualizar eso en el sentido de que si llevas una variable que tienes en una de las dos plataformas, en la otra, posiblemente la más potente, que es el de CDP, al final puedes tener las dos en una. Ok, ¿os parece, Xavi? Vamos con que hay bastantes preguntas y vamos a darle al final la voz a los que están aquí escuchándonos. Cristina Lea nos pregunta ya veremos, que estamos hablando de que ya veremos qué ocurre en el mundo cookies, sin embargo está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo debemos prepararnos para ese momento? Y si ese momento es ya ese momento para prepararse. Me encanta la pregunta, voy a responder parcialmente, pero es algo que estoy viendo en España como mexicano y en México somos peores, pero es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Y estamos exprimiendo lo máximo que podemos con las capacidades que tenemos actualmente y ya veremos cuando venga el problema. Y la realidad es que estamos ahí, por eso digo que creo que la discusión no debería de ser qué tecnología abordo, sino en qué momento estoy de compañía y qué otras tecnologías tengo, porque justo estas piezas trabajan en un modelo de convivencia tecnológico. No solo son estas piezas standalone. Y tienes que entender cuál es el modelo de convivencia tecnológico que tienes ahora, cómo opera con los datos que tiene, cuáles tienen dependencias de third party data y tomar una decisión no solo de CDP, sino a nivel stack y a nivel operación, cómo tengo que orquestarme. Y sí, creo que ese es el momento. No es momento de tomar la decisión de la tecnología, es momento de saber en dónde estamos y a dónde vamos. Vale. Después tenemos una pregunta ¿hay alguna cosa más a comentar de este entorno cookies o paso a la siguiente pregunta? Dando y ya, si eso ya... Vale. Se irán animando. Después tenemos una pregunta de Loles Falner.
dice, ¿cómo se trabaja la duplicación y duplicación del dato entre un CDP y un DMP? Muchos clientes tienen este problema partiendo de un CRM. Desde consultoría de negocio lo que hacemos es trabajar el flujo del dato, fuente del dato, flujo y activación. Pero ¿cómo se elimina la duplicación? Toma ya. Con magia arcana, diría yo. Venga, darle. Vale. Pues si queréis tiro yo. Porque esto de hecho es una de las cosas que vamos, son uno de los puntos más importantes que de un CDP y que además, si somos honestos, por lo menos de los que yo conozco y utilizo habitualmente, todavía no lo tienen. Entonces, desde luego, el tema de duplicación de IDs es muy importante y sí que es verdad que es hacia donde están evolucionando. O sea, los CDPs actualmente son capaces de asignar diversos identificadores, hacer un stitching. Si tienes datos de navegador, te lo unen con el first party data en base a los identificadores que quieras. Sin embargo, tienen ese problema con la de duplicación de usuarios. Entonces, para mí es hacia donde va un poco estas herramientas. De hecho, para mí es casi el problema principal o lo primero que deberían resolver todos los CDPs que están ahora en el mercado. Es verdad que hay algunos que les queda menos para llegar ahí que otros, pero desde luego no es algo que ahora mismo puedas hacer con las herramientas que te están dando de forma sencilla. Hay CDPs que te permiten correr queries y analizar los datos y de esa forma de duplicar, pero no te lo permite hacer de una forma quizás más user-friendly, ¿no? Por así decirlo. Y sobre todo una cosa importante, ¿no? Que tengas la persistencia por si la lías parda, con perdón la expresión. Exactamente. Vale. Yo solo añadir una cosa, añadir a lo de José, que al final los CDPs vas a necesitar ese identificador que te permita asociar, o ese identificador único que en muchas ocasiones te permita asociar todos esos IDs que tienes duplicados para que al final consigas la visión de usuario, ¿no? Que al final es una de las razones por las que se crea un DMP, es tener esa visión única de usuario. El DMP hoy en día sí que es verdad que son muy buenos para hacer esto. Al final tiene métodos deterministas, tiene métodos probabilísticos. Entonces, es una de las cosas buenas que le aporta el tema de las third-party cookies, el tema que, por ejemplo, proveedores como Salesforce, Adobe, son muy fuertes en ese sentido y que es algo que les puede afectar mucho con la desaparición del cookie-less. Pero a nivel de cookie stitching, de identificadores de IDs, o sea, las tasas de identificación para determinar usuarios únicos son espectacularmente altas. Vale, muchas gracias. Otra pregunta de nuestra amiga Rosa. Dice, pensando en anunciantes medios y pequeños, ¿qué deben exigir a sus agencias si ellos no tienen CDP y DMP, sino como mucho un CRM? Ay, qué rara pregunta. Es una pregunta muy abierta. Al final, yo creo que no es lo que debes exigir a la agencia, sino marcarte el objetivo a donde quieres llegar, ¿no? O sea, creo que Ander lo comentaba muy bien y al final es todo un tema estratégico de no centrarte en una herramienta, sino centrarte en todas las piezas que tienes. Son las que tiene tu empresa, quizás no vas a poder aspirar a más o llegar a más. Entonces, plantear estratégicamente cuán bien lo puedes hacer o cómo puedes llegar a ese objetivo. Vale, a ver, otra pregunta. ¿Qué pensáis del Zero Party Data como datos que un cliente comparte con una marca de forma intencionada y proactiva? Pues que hay que experimentar con ello. Yo lo que creo es que hay que explorar ese terreno, que depende de la marca, que depende del producto de nuevo, pero que creo que es una opción muy válida. Y sobre todo en marcas que no tienen una relación continua con el cliente, que no son de servicios, lo pueden utilizar para tanto cliente como no cliente. Pero en marcas que sí que tenemos una relación muy directa, como nos pasa a nosotros con los clientes, lo vamos a usar mucho para captar cliente también, para no cliente. Y vamos a aprender, o sea, yo creo que aquí hay mucho por hacer, ¿eh? ¿Cuál es el incentivo que le das? ¿De qué manera eres transparente en dar ese mensaje? ¿De qué manera puedes ser claro en los usos que vas a dar a ese dato? Hay mucho que ver ahí. Vale, a ver, otra pregunta de Samuel Padilla. Si vives de First Party Data y tus clientes vienen un promedio de 24 veces al mes a tus canales identificados, ¿tiene sentido mantener un DMP? ¿No creéis que el DMP puede quedar para captación de nuevos clientes y el CDP enfocarse más a gestión de clientes, loyalty y retention? Oye, preguntas de nivel, ¿eh? ¿Sí? Venga, Ander, dale. Estoy leyéndola. Si vives del First Party Data y tus clientes... Pero perdón, es que estaba pensando...
Es por sacarte consejos gratis, solo es por eso, ¿eh? Tiene sentido mantener un DMP. ¿No creéis que el DMP... A ver, para mí la parte de si te visitan poco, si tiene sentido tener un DMP o no tiene sentido tener un DMP, va a variar. Oye, ¿cuánto inviertes? ¿Cuánto estás invirtiendo a día de hoy en media? Y vamos a olvidarnos de las third party. Pero también puede tener que ver, no cada cuando te visitan, sino donde inviertes, poder trabajar esas eficiencias, poder empezar a trabajar sobre ese frequency capping para evitar ese wastage de inversión en media y poder aprovechar eso para intentar atraer usuarios que vengan más a tu site, que a lo mejor tu problema no es generar más recurrencia, vienen una vez a tu site porque tu producto es para que te compren una vez al mes. No quieres aumentar la frecuencia, lo que quieres es ser más eficiente en tu inversión en medios. Sí, tiene sentido tener un DMP en ese sentido. ¿Tiene sentido en ese sentido tener un CDP? También, si tienes que trabajar tu modelo de relación con esos clientes y hablar allá en el canal donde estén y poder orquestar la comunicación en tu own y en tu paid, pues tiene sentido tener las dos. Haz un ejercicio. ¿Cuánto inviertes? ¿Cuánto beneficio tienes? ¿Cuánto te cuesta tener todo esto? Y David lo decía antes, es que a lo mejor el CDP ya lo tienes, es que a lo mejor has montado tú tu propio CDP para poder trabajar en ese ecosistema. Lo que veo muy difícil es que tú te puedas montar tu matching table para poder trabajar fuera de tus propiedades. Sí, en base a esto y al hilo de otra pregunta que se está haciendo, yo una de las cosas que estoy viendo desde hace ya año atrás es que la industria de los CDPs como empresas, ¿no? Como plataformas que hay que ofrecen soluciones denominadas CDP, incluso hay un Customer Data Institute que da como un sello, ¿no? y lo ponen en la web. Veo que hay unas diferencias gigantescas entre uno que dice que es un CDP y otro que dice que es un CDP. Y gigantescas, y a lo mejor soy yo que estoy aquí y bajo mucho al detalle, ¿no? Pero sí que veo que hay CDPs que lo que comentaba David, que la parte de data poco la puedes trabajar, ¿vale? Después hay CDPs que tienen desde plataformas de marketing automation dentro, hay CDPs muy orientados a la parte de data, de integración y trabajar eso, y después el resto no hay prácticamente conectores para conectar nada, ¿vale? Entonces, en ese sentido, había una pregunta de que para poner un poquito de orden, y como vosotros estáis trabajando ya con CDPs y bueno, habéis trabajado con varios, de que os animaréis y mencionaréis algunos de los que conocéis y que sí que consideráis que cumplen esas funciones, ¿no? De CDP. Vale. O sea, la pregunta es 4 nombres de CDPs. ¿Y qué es un CDP, no? Podéis poner el link de afiliación si queréis, ¿vale? A ver, para mí yo definiría hay primero... que decir Adobe, porque está malo. Yo lo que haría primero es definir cuáles son las capacidades core de un CDP. Porque es verdad que hay CDPs con muchas capacidades diferentes y al final parece que tenemos un batiburrillo ahí que no sabemos muy bien definir qué es un CDP. Para mí se basa primero en que puedes integrar varias fuentes de datos. Segundo, que tienes una capa de Identity Resolution. Tercero, que puedes crear audiencias y journeys. Y cuarto, que puedes gestionar todo esto a escala y activarlo en tiempo real. Entonces, todo lo que cumpla estas 4 capacidades core, para mí es un CDP. Si no lo tiene, pues no lo eres. Y luego lo que ocurre es que es verdad que muchos CDPs exceden estas capacidades core. Entonces, es Venga, un poco... nombres, José. Nombres. Bueno, Adobe Experience Platform, Tilium Audience Stream, Redshift, Treasure Data. Es que hay bueno, ya, has dado ya 4, pero está bueno, bien. 4. Si no voy a decir todos... Yo tengo una pregunta por alusiones anteriores, perdonad, que Salva ha apretado ahí. A nivel publisher, hay muchas tipologías de publisher. Los grandes medios, y en el caso por la que me toca, que están levantando muros de pagos y donde la estrategia que están implementando ahora es trabajar un cliente, saber exactamente todo ese customer journey que realiza, todo el trabajo que está haciendo dentro de las propiedades. ¿Consideráis que dentro que nosotros, en nuestra casa, y como muchas casas de los soportes tienen, estos grandes medios tienen un DMP, es un momento o es adecuada una herramienta de CDP para trabajar esa parte que están levantando ahora de muros de pago ya como un cliente? Para medios, dices. Sí, pero para grandes medios, es decir, que están levantando esos muros de pago. Que ya tienen un cliente que ya no es un usuario registrado, sino es un suscriptor. Es muy buena pregunta. De hecho, están saliendo players, ahora pues, escucharéis, ¿no? Los DMPs de tercera generación, ¿no? Como Periscope, ¿no? El de segundo. Y Permutive, tienes ¿no? Permutive, que trabaja Edge Computing. Efectivamente, todas estas.
Y cuando tienes piano te dice, oye, soy DMP-SDP, y te trabaja esas cosas muy hibridadas. ¿Por qué? Porque te controla el muro de pago, te controla cuál es la frecuencia de visitas para saber si te compensa convertirlo en un registro o mejor que sigas imprimiendo publicidad porque te compensa más ese usuario mantenerle publicidad. Sí que hay soluciones para eso específicas que son CDPs, DMPs hibridados. Hace rato lo habíamos comentado, para mí los DMPs en un publisher son críticos porque no solo está la parte del registro, más allá de las tendencias, viven de la... Al final el publisher necesita rentabilizar sus esfuerzos editoriales, como pueda y como sea. Y ahora tiene un asset que tiene muchísimo valor, que son sus datos, y tiene un valor tremendo de los que les leen, sea comercializado o no sea comercializado. Y lo va a tener más a día de mañana, porque mientras nosotros tengamos menos acceso al third party data, ese second va a tener un valor tremendo. Ese es el punto, es decir, al final el usuario está o en contacto con la página de cliente de un Vodafone, de David, pero también está en contacto con un soporte. O sea, son los dos puntos, los touch points de captación de data. Por eso nosotros tenemos que implementar esos CMPs para recoger esos consentimientos. Justo. Eso, lo del Edge Computing Under da para otro cookie, ¿eh? O sea, sí, o para 5. Para otra botella de vino, porque vamos, lo de Permutive me lo creo yo. ¿Vale? ¿Alguien de Permutive en la sala? Conozco muy bien la tecnología y no puedo, ni me animaría a hablar mucho en profundidad. Lo que puedo decir es que está muy bien desde una perspectiva y desde otra no puede cumplir ciertos compromisos, pero porque nadie puede. Es lo único que podría decir sobre esa tecnología. Okay. Bueno, Manu. Manu, que querías decir algo. Sí. Una pregunta me voy a mutear, que habla Manu. Una pregunta para David. Vamos a hacer un play roll, David. Soy el CEO de Vodafone y me tengo que vender el CDP este. Estoy hasta los webs de siglas, de DMPs, no tengo ni puta idea de qué va esto. Tengo un DMP, no le he sacado el rendimiento todavía que debo, tengo que vender este quarter, multiplicar por 3 las ventas y comerle ahí a Movistar un par de puntos de cuota de mercado. Y me vienes a vender ahora un CDP. ¿Cómo se hace esto? O sea, esto, porque como empieces a hablarle de tecnología, de first party, de cookie, el CEO dice, mira, cierra la puerta. O sea, ¿qué me estás contando? Tráemelo a negocio, a business. ¿Cuánto más voy a vender? ¿Cómo se vende esto? Porque tú mismo me has dicho antes, es un DMP nuevo. ¿Cómo que es un DMP nuevo? ¿Cómo se vende esto a un CEO de una compañía para que lo digiera, lo entienda y te dé lo que hay para pagar unas licencias que son caras y luego que tienes que demostrarle unos casos de uso que tienes que cumplir y si no los cumples has puesto tu cara diciendo lo vamos a hacer. ¿Cómo se hace esto en una gran compañía? Porque a mí me parece impresionante. Yo creo que para empezar yo no iría al CEO. Ya para empezar. Yo ahí simplemente te diría que lo has comentado tú, show me the money. Y esto además lo hemos comentado más de un cookie. El tema está, y creo que es el enfoque al que todas las grandes organizaciones pequeñas y medianas estamos yendo, es al enfoque a cómo el cliente te ve a ti, no cómo tú ves al cliente. El cliente a ti te ve en un customer journey, no en tus organizaciones, silos y funciones. Entonces, y lo decía antes, para mí la gran ventaja de tener una herramienta tecnológica que no viene a reemplazar algo nuevo, bueno, vale, si tienes DMP, quizá a futuro la reemplace, ¿vale? Es que lo que va a poner es más orden en el ciclo de vida del dato, focalizando en un customer journey y trabajando la visión única del cliente a nivel de persona, ojo, porque la visión única del cliente, ¿cuál es? Pues yo puedo tener identidades, pero una identidad es una persona, eso ya es otra historia, ¿vale? Entonces, eso es fundamentalmente el caso de uso. Y yo creo también que las organizaciones tendemos a hacer proyectos mastodónticos. Entonces, también hay que empezar a aprender a vender quick wins que se apalanquen en inversiones más razonables, porque hay muchas promesas que no se han cumplido y la gente está un poco escaldada de tanta tecnología, activación del dato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, trabajemos sobre quick wins muy rápido, ¿no? Cuando nosotros montamos la capa de DMP en Vodafone, trabajamos un caso de uso muy sencillo, que era la supresión de audiencias de clientes en las campañas de adquisición. Y a partir de ahí empezó la bola de nieve a rodar. Y todo eso nos dio mucha ventaja, ¿no? Entonces hay que empezar así. Pero luego hay una cosa fundamental. Por mucha tecnología que vendamos, que compramos,
si la organización no te acompaña, o sea, si tú no vienes con un enfoque muy potente hacia la cross-funcionalidad de los equipos, es muy difícil que una tecnología te solucione cómo estás organizado. ¿Por qué? Porque además esto recuerdo que la ley de ¿cómo se llama? Malcolm, creo que es, que dice que los sistemas y la tecnología que tú vas a desarrollar están básicamente reflejados en la organización que tienes. Entonces, si tienes una organización en silos, vas a sacar sistemas muy complicados, que no se hablan, que los datos no fluyen, etc. Y si tienes una organización muy red, en nodos, pues vas a tener sistemas modulares muy fáciles de integrar, etcétera, etcétera. Entonces, la gran ventaja que tiene obviamente una tecnología como esta es que te tiende a focalizar hacia equipos crossfuncionales que trabajen de la mano en el end-to-end del journey. Si no, pues es otro merengue, así de claro lo digo. O sea, es fundamental la capa cultural de organización. Muy bien, muy interesante. El CEO yo no iría, Vamos a ir ya, chicos, cortando, porque bueno, el tema es súper interesante, pero bueno, pues no me gusta alargar los debates, me gusta que se queden ahí con ganas, la audiencia sí que todavía hay enganchada. Si tuvieses que resumir en 20 segundos, no os doy más, por cada uno, y decirme, bueno, pues DMP, CDP son las mismas cosas, no lo son, tienen futuro en el medio y largo plazo. ¿Qué decís? Venga, Alejandro, lánzate. Venga, me lanzo. Intento ser súper rápido. Para mí no son lo mismo. Bueno, es algo que hemos comentado. Sí que es posible que en el futuro el CDP asuma lo que es un DMP y muchas más funcionalidades. Y creo que aún les queda bastante recorrido a los dos. Creo que el CDP tiene mucho que hacer, mucho que trabajar, y el DMP ha mucho que decir porque solo se está enfocando a la parte del AgTech, pero aún tiene mucho que trabajar en la parte del MarTech. Muy bien. Ander. Pues también creo que no son lo mismo, creo que la tendencia es ir a resolver los mismos problemas. Suscribo todas las palabras de David al 100%. Creo que las capacidades tecnológicas están por delante de las organizativas y hay que emparejarlas. Entonces no es momento de decidir qué tecnología, cuál no, sino saber en dónde estamos y a partir de ahí avanzar. Muy bueno. Tony, Tony. Yo si quieres digo algo, pero no es el objeto mío hoy. José, perdón. Para mí tampoco son lo mismo, DMP y CDP. El DMP y CDP están llamados a convivir un tiempo, que el mercado un poco dirá cuánto tiempo, porque, bueno, lo que duran las licencias. Exactamente. Como mínimo. Y hasta el momento en que un CDP pueda realmente cumplir un poco con todo lo que ya hace un DMP, en mi opinión. Y de acuerdo también con David que el CDP es un cambio estructural, transformacional en una organización, y que a lo mejor empezar la casa por el tejado implantando una tecnología cuando organizativamente no se tiene esa estructura, pues puede ser casi un tiro en el pie. David. Pues yo lo que quiero es que el CDP sea el nuevo DMP, básicamente porque pago por los dos, para empezar. Muy buena esa. Ahorro de costes. Esa es buena, sí. Broma. Yo creo que a futuro sí que lo van a ser, para empezar porque las organizaciones al final vamos a tender a simplificar. Creo que hay que simplificar también los stacks tecnológicos, intentamos que eso sea así. Y a mí me parece que el CDP puede ayudar muchísimo a romper silos. Para mí es un rompesilos, ¿vale? Y ya aprovecho para decir que la ley en la que se basa el tema este de que tu sistema es un reflejo de tu organización, lo he puesto en el chat, es la ley de Conway, que no me acordaba y no sé qué he dicho, honestamente. Oye, una cosa, entonces es la... Muchas gracias. A ver, hasta aquí lo que nos han resumido nuestros expertos. Voy a intentar yo, que no soy un experto, capaz de resumir lo que hemos hablado en el debate de hoy, a ver si esto ha llegado a todo el público, porque aquí tenemos gente más técnica, menos técnica, gente más nueva, menos nueva. A ver si soy capaz, porque si yo he sido capaz de resumir esto en grandes líneas, espero que nuestros asistentes también hayan sido capaces, ¿no? Estábamos hablando de DMP y CDP, ¿no? Y la primera cosa que me ha apuntado aquí en mis notas es, joder, pero es que esto del CDP ya existía, ¿no? No es nada nuevo, lo que estamos dándole es
un nombre nuevo, una funcionalidad nueva, pero ya estaba dentro de las organizaciones, ¿no? Me ha apuntado cositas como que en los DMPs trabajamos sobre todo con un dato anónimo, mientras que los CDPs trabajamos más con un dato logueado, ¿no? Que además nos permite entender más la calidad del dato, conectar CRM, TPVs, ¿no? Que el DMP trabaja más con cookies y con datos masivos, datos agregados, mientras que el CDP trabaja hila más fino, trabaja más con atributos y nos permite cocinar el dato mejor en casa que lo hace un DMP, ¿no? Que un DMP es menos técnico que un CDP que es más técnico, esto desde el punto de vista de los técnicos, porque para los que no somos técnicos nos parecen igual de técnicos los dos, ¿no? Pero para ellos que son técnicos, pues el CDP lo es más y bueno, pues eso requiere además que hace falta equipo, personal cualificado para hacerlo. Para trabajarlo, ¿no? También una cosa muy interesante que apuntaba aquí David a la hora de, oye, CDP sí, CDP no, pues depende de cómo sea tu customer journey, ¿no? Depende del tipo de industria, del tipo de productos que tengas y a partir de ahí podrás decidirlo, ¿no? También se preguntaba aquí, oye, pero empresa grande, empresa pequeña, hay soluciones que son muy caras, que están hechas para empresas muy desarrolladas, es lo que he interpretado, y hay también soluciones más básicas que están menos desarrolladas para startup, ¿no? Pero también le permiten, pues, tener un CDP, ¿no? ¿Se fusionarán los DMPs y los CDPs? En el corto plazo parece que no, aunque hay muchas duplicidades entre las dos herramientas, sigue habiendo muchas funcionalidades también separadas, ¿no? Y ahí es importante también, como decía Ander, oye, pues pregúntate antes primero qué necesitas antes de contratar una herramienta para que luego, evidentemente, puedas darle sentido a las herramientas, ¿no? Pero nos decía David que en el largo plazo sí espera que estas dos herramientas sí se fusionen, ¿no? Y a nivel de activación en Paid Media, bueno, el DMP en este caso gana al CDP, pero que el CDP ya tiene capacidad para activar en Paid, pero no con third party cookies, pero sí que tiene con first party, ¿no? Y a nivel de privacidad, que ambas herramientas tienen que trabajar con el tema de privacidad y que el tema de cookies no se resuelve ni con una ni con otra y que estamos pues destinados y obligados a trabajar con first party data. No sé si me he dejado cosas en el tintero, seguro que muchas son las anotaciones que he hecho. ¿Alguno de los profesionales que estáis aquí o todos queréis aportar algo más a lo que he dicho? Muy bien el resumen, muy bien. Lo petas. Yo muy creo completo. que es un resumen, después puedes pasar el acta. Yo creo que es un buen resumen. Bien, pues si lo he entendido yo, lo habrá entendido el resto. Pues nada, señores y señoras, un placer teneros en Cookie After Work, Cookie at Home. Brindo por vosotros. Ha sido un auténtico placer tener con nosotros hoy aquí a Ander, a Alejandro, a José y a David. Que Tony ha sido un magnífico moderador, que Xavi además ha hecho que esto sea mucho más interactivo, trayéndonos las preguntas del público y que todo esto no sería posible sin la comunidad de Cookie After Work que cada día crece más. Así déjame añadir una cosa. Recordaros a todos que en breve, entre un día o el lunes, habrá colgado en LinkedIn un resumen con un post de todo lo que se ha comentado y os invitamos a, muchos de vosotros ya pertenecéis a la comunidad de Cookie allí, pero que vamos a traer muchas sorpresas y sí, aquí este año estamos muy activados. Como hacen los youtubers, la pequeña cuña. Como hacen los youtubers, dale a la campanilla, ¿no? En vez de dale la campanilla, seguir en LinkedIn. Dale like al canal. Vale, gracias, Manu, perdona, acaba. Cierra. Nada, perfecto que hayas metido ahí esa cuña, que para seguirnos, para que el mes que viene volvemos seguramente con otro tema súper interesante, que para que no lo perdáis, seguidnos por favor, apuntaros a la newsletter para que os llegue seguro ahí la información del próximo webinar, que también va a ser algo súper hot, súper trendy y que nos va a enriquecer a todos. Así que nada, ha sido un placer compartir con vosotros esta tarde y nada, que paséis toda una buena semana. Nos vemos muy pronto.